Hola, ¿cómo estáis? Hoy voy a hablaros sobre el nombre y los apellidos. Los nombres en España se ordenan de una forma distinta a la coreana. En coreano tenéis en primera posición el apellido del padre y en segunda posición el nombre. Por ejemplo, este nombre coreano. En azul el apellido del padre y en verde el nombre de la persona. En cambio, en español tenemos esto. Vamos a compararlos los dos. En el caso español, primero va el nombre, después el apellido de tu padre y por último el apellido de tu madre. Así que en español tu nombre completo tendrá dos apellidos, el de tu padre y el de tu madre. Siguiendo esta norma, el apellido del padre siempre se mantiene, pero el de la madre se perderá. Tengo que advertiros también que en español hay gente que tiene dos nombres. Por ejemplo, este caso. Recordad que penúltimo y último siempre serán los apellidos. Bueno, sé que en coreano existen terminaciones como nim, shi, yang. En español tenemos algo similar que seguro que muchos habréis escuchado ya. Incluso la gente que no ha estudiado español antes la ha escuchado. Es señor y señora. ¿Os suena, verdad? Es de bastante educación y lo usamos para referirnos a gente mayor. Pero en caso de usarlo como tratamiento de respeto, irá seguido por el apellido de cuya persona. Por ejemplo, señor García. Pero actualmente también decimos señor José, no importa. También se pueden utilizar solos, traduciéndose como ayoshi, ayuma. Por otro lado tenemos don y doña, que son de máximo respeto. Actualmente no se usa mucho, solo para gente de mucho cargo o en cartas escritas. Pero es un término que se utilizaba antiguamente. Bueno, todos conocéis a Don Quijote, ¿no? Pues ese es un caso, don y doña. A diferencia de señor y señora, solo utilizaremos el nombre. Por ejemplo, Don José. Y ya para acabar, quiero explicaros algo más personal. Como todos sabéis ya, mi nombre es Sergi, pero si habéis estudiado ya el abecedario español, os daréis cuenta que el sonido G más I sería Ji. En cambio, en coreano escribo Sergi, pues es debido a que mi nombre no es español y el sonido de la G es diferente. Veréis, yo nací en Cataluña, que está en la parte noreste de España. Aquí somos bilingües y estudiamos español y catalán. El sonido de la G proviene del abecedario catalán y curiosamente también existe ese sonido en coreano. Bueno, hoy hemos tratado muchas cosas. Espero que os haya parecido interesante. Si tenéis cualquier pregunta, dejadme un comentario o enviadme un mail a esta dirección. Adiós y hasta pronto.